Muy buenas noches, bienvenidos al segmento de las entrevistas de su noticiero a las 8:45, completamente en vivo. Estamos poniendo sobre su mesa la información que ha definido la agenda noticiosa del día de hoy. Y es que para discutir hoy con los expertos hemos seleccionado dos temas que han sido controversia a lo largo de las últimas horas. En el primer tema estaremos discutiendo los retos que tiene la estrategia de vacunación nacional a partir de que se van abriendo las nuevas etapas y se va cubriendo segmentos poblacionales mucho más amplios. Esto obviamente conlleva una serie de retos, desafíos y obviamente de mayores requerimientos logísticos. Y en el segundo tema discutiremos lo que está sucediendo en la aduana de Tecunumán, en donde también se han reportado acciones de hecho que estaremos analizando con expertos como todos los viernes, hoy acompañado con Marinés Rivera. Muy buenas noches, Marinés. Buenas noches, Cristian, qué gusto estar aquí contigo a las 8:45, pues para hablar, ¿no?, de todos estos temas que son tan importantes, el tema sobre todo de vacunación que no avanza. El día de hoy escuchaba algunas de las impresiones de algunas de las personas que asistían a los centros de vacunación y realmente es decepcionante el ver que pues llegan, hacen las colas desde muy temprano y no hay con qué vacunarse. También el tema de abastecimiento de pruebas, tengo entendido que han faltado pruebas también de COVID, así que vale la pena hablar todo esto con dos expertos, ¿no?, que nos podrán orientar respecto al tema. Y es que precisamente la estrategia de vacunación y de monitoreo y control de la pandemia en nuestro país, a medida que se van cubriendo segmentos poblacionales de menor edad, la cantidad y la demanda de los recursos es mucho mayor. Para conversar sobre las implicaciones que se están dando en diversos centros de vacunación, así como el proceso de cómo avanza la vacunación en la provincia, hemos invitado para discutir estos temas a la doctora Zulma Calderón, defensora de hospitales de la Procuraduría de Derechos Humanos, y a la doctora Nancy Sandoval, presidente de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Infectología y de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas. A ambas el agradecimiento por recibir esta comunicación y dirigirse a la audiencia de Canal Antigua. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a ambas, qué gusto. Pues doctora Calderón, avanzando un poco acerca de esto que ya hablábamos con Cristian en la introducción, el plan de vacunación avanza ya para una nueva fase, ¿verdad?, para nuevas edades, sin embargo avanza lento. Digamos, ¿cuál es el análisis y las impresiones desde la PDH? Lamentablemente, como bien lo menciona usted, este es un avance cuestionable. Hasta el momento no tenemos claridad de efectivamente cuántas son las personas que están vacunadas por fase. Hay que recordar que dentro del mismo plan de vacunación, estas poblaciones metas o las poblaciones objetivos no estaban definidas con claridad. Y hoy una de las situaciones más delicadas sigue siendo efectivamente cómo se están tabulando los datos y la forma tardía en la que se presentan los mismos. Es decir, tenemos datos muy débiles para poder tener esos análisis que sean consistentes y que nos permitan de forma real conocer estos avances que se están dando dentro del proceso de vacunación. También es necesario recordar que los avances pues no pueden ser muchos cuando la disponibilidad de vacuna ha sido tan mínima en el país y el ingreso de las mismas sigue siendo esa gran preocupación y el gran reto que enfrenta Guatemala en este momento, toda vez que no conocemos los cronogramas de envíos de las farmacéuticas y de la plataforma COVAX, y que cada semana tenemos prácticamente un escenario distinto en cuanto a fechas aproximadas o estimadas de cuándo seguirán entrando vacunas. Esta semana ha sido una semana sumamente crítica, una semana difícil en la que hemos visto a las 10:30, 11 de la mañana diversos centros de vacunación cerrados, con lo cual se evidencia que no tenemos esa disponibilidad de vacunas para esta fase que se está implementando en este momento y que obviamente deriva en limitar el acceso a la vacuna a millones de guatemaltecos. Doctora Sandoval, una de las preocupaciones que acompañan a esta escasez de vacunas para nuevas edades es precisamente que ya estamos cumpliendo prácticamente 3 meses desde que se empezaron la aplicación de las vacunas a la primera etapa. Eso conllevaría que debiéramos estar ya empezando la aplicación de la segunda dosis a los primeros vacunados. Y con la escasez que hay en este momento en el país, corre riesgo
esta población inicialmente inmunizada con la primera dosis si el Estado no es capaz de pues, darles la segunda dosis? Y es que realmente yo sacaba cuentas el día de hoy, y en efecto, como usted lo menciona, van 15 semanas, Cristian, desde que se colocó la primera dosis de vacuna, que fue el 26 de febrero, ¿verdad? Bueno, el primer grupo 25, luego 26, son 15 semanas y no hemos logrado vacunar ni siquiera 650,000 personas. O sea, estamos en ese rango, no llegamos ni al millón de personas vacunadas, estamos rozando ese 3% de población vacunada, cuando ya países cercanos están llegando al 20%, ¿verdad? En la misma región centroamericana estamos viendo países que están rozando ya ese 20% o un poco más. Eh, Esto es crítico, pero sobre todo lo más importante es que no se tiene una claridad del cronograma, no tenemos suficientes vacunas y es complicado, ¿verdad? Hablar de esto. No conocemos si la decisión finalmente que han tomado el día de hoy, cuál ha sido la base esta de que ha dicho de que solo se va a hacer conforme a cita de las personas que se han inscrito, cuando sabemos notoriamente que la gente que se ha vacunado no ha recibido mensajito, porque mucha gente ni siquiera tiene un teléfono para poder recibir ese mensajito. Usted me pregunta de la segunda dosis. Yo he visto en las redes sociales la información oficial que lo que hay es 3 centros han destinado y que el último día pues era hoy, entiendo, ¿verdad? Para haberse ido a colocar esa segunda dosis de las personas que les correspondía y que se habían colocado la primera dosis en los días de Semana Santa. Del resto no tenemos claridad. Sabemos que hay centros abiertos, sabemos que algunos funcionan hasta mediodía y dando número. En mi opinión, y ahí sí coincido con la doctora Zulma Calderón, es muy difícil hablar de vacunación masiva en el país cuando en el país todavía no tenemos vacunación masiva. Ni siquiera llegamos, estamos rozando el 500,000. O sea, eso no puede ser así. No vamos a conseguir controlar la pandemia si no apuramos las vacunas, pero además tenemos una alzada y una escalada de casos en las últimas semanas que no le hemos puesto tanta atención y no miramos que haya medidas epidemiológicas para contenerlas. No, lo que hemos estado viendo es que los hospitales están desabastecidos, no hay más camas, ya los hospitales privados tampoco tienen muchos espacios, así es que yo no encuentro una dirección, un plan, una estrategia. Aquí lo que hay es como sálvese el que pueda, ¿verdad? El que logró, que le llegó mensaje. Esto no puede seguir así. No podemos seguir con índices de positividad y con pocas pruebas. La gente está denunciando que no hay pruebas, que no están oportunas. Y cuando yo miro el mapa que habla de las pruebas, llevamos muchísimos días que no pasamos las 7,000 pruebas, 7,000, 8,000, que 10,000 tampoco son suficientes para nuestro país. Nosotros hablábamos de 8,000 a 10,000 como mínimo, pero el ministerio se lo tomó como que ese era un número mágico y no es así. Guatemala debería estar haciendo muchas más pruebas. Ahora, doctora Calderón, digamos, desde su punto de vista y desde el análisis y todo el seguimiento que le han dado de la PDH en el tema de vacunación, ¿en dónde empieza el problema? Digamos, ¿qué está pasando en su opinión? Es el tema de que no hay suficientes vacunas, ¿verdad? Que el gobierno ha tenido cierta pasividad para conseguir vacunas, el tema de mala comunicación también, no hay una buena campaña en torno al tema de vacunación, digamos, el tema también de que las inscripciones se dan a través de medios electrónicos únicamente, digamos, ¿dónde está el problema? ¿Es la estrategia en sí, en general? Bueno, hay que recordar que el problema fundamental radica en que no tenemos disponibilidad de vacunas. Esa disponibilidad de vacunas ha hecho que las pocas que tenemos en Guatemala tengan que ser dirigidas a un segmento particular de la población, un orden que se perdió ya desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Luego de esto tenemos también la situación específica de que tenemos pocos centros de vacunación. Según los datos oficiales del ministerio, solo hay 105 habilitados en el país y con muy pocos equipos de vacunación. Hay que recordar que los equipos de vacunación están conformados con el mismo personal de los centros de salud.
Estos centros de salud también han quedado debilitados porque el personal se ha destinado tanto a vacunar como a atender estos laboratorios móviles. Por otro lado, tenemos un problema muy serio con el tema de la comunicación, tanto del ministerio hacia la población. Los mensajes son sumamente incongruentes. En la mañana se anuncia un lineamiento y en la tarde se dice otro totalmente contrario. Pareciera que no existe esa direccionalidad que estamos buscando, que deberíamos de tener dentro del mismo plan. La comunicación a lo interno también es totalmente deficiente. En los centros de vacunación hemos identificado a través de nuestras supervisiones que efectivamente los responsables se enteran muchas veces de los lineamientos a través de las declaraciones públicas que dan los funcionarios. No existe esa comunicación oficial que debiese de haber entre esa coordinación que se debiera de dar en el marco de la implementación del plan. Por otro lado, eso nos evidencia que tenemos una falta importante de liderazgo dentro del mismo ministerio. Hoy no sabemos quién tiene la conducción en real del plan de vacunación. No hay un punto focal que dirija efectivamente el plan de vacunación. Antes lo veíamos en el viceministerio técnico y hay que recordar que de acuerdo al reglamento orgánico del Ministerio de Salud es efectivamente ahí donde corresponde. Sin embargo, luego de los cambios que se dieron en este viceministerio, la nueva persona que asumió como viceministra no se sabe si porque la han relegado, no maneja el tema, o bien por el desconocimiento técnico es que tampoco da los lineamientos. Doctora Calderón. Si a eso sumamos, dígame. Doctora Calderón, a partir de lo que la doctora Sandoval plantea, de que prácticamente ya han pasado 15 semanas de que se empezó a administrar la primera dosis, principalmente al personal médico, todo el personal de primera línea debería de estar ya estar ya siendo vacunado con la segunda dosis. ¿Tienen ustedes en la PDH, doctora Calderón, información de cómo va el proceso de vacunación de segunda dosis para el personal médico? No, tenemos la información oficial que la que recopilamos a través de nuestras supervisiones y eso establece que únicamente alrededor de 125,000 personas tienen el esquema completo de vacunación. Efectivamente, hemos sido muy críticos de la forma en cómo se sistematizan los datos de la vacunación, porque dentro de lo establecido en el plan y dentro de lo que se ha reiterado por parte del Ministerio de Salud, tenemos hace un mes que estamos esperando que el tablero se actualice en tiempo real, que es el compromiso que hizo el ministerio, como mencionaba, hace más de 4 semanas. Tener esos datos disgregados ha sido muy difícil y ha sido muy confuso. De hecho, a partir de que ingresan estas 2 clases de vacunas que estamos manejando en este momento y la distribución que se da de las mismas a las diferentes direcciones de área de salud, todavía ha sido mucho más complicado. No tenemos un registro en este momento que determine si específicamente nos hacen falta el 10 o el 15% del personal de primera línea. Ahora, doctora Sandoval, hablando un poco acerca de lo que usted mencionaba en su intervención anterior, que me parece muy importante el tema de que no todo el mundo, digamos, tiene acceso a un celular para justamente recibir esos mensajes de texto para inscripción. Digamos, desde su punto de vista, ¿cómo se puede ayudar a aquellas personas de tercera edad, por ejemplo, que no cuentan con esos aparatos tecnológicos? ¿Cómo facilitar los registros para que de cierta forma pueda avanzar el proceso si en algún momento llegamos a tener más vacunas también? Mire, Marínez, yo como lo veo y yo, la verdad es que se lo he dicho a las autoridades y lo reitero acá, no necesitamos ese registro electrónico. Si existen vacunas, la persona puede llegar, dar sus datos y pase a la vacuna. ¿Por qué tiene que regresar? ¿Qué es esa burocracia? Ni siquiera Estados Unidos, países desarrollados hacen eso. Todos los países empezaron haciendo ese mensaje y esa forma como una inicial para ir probando cómo iba a ser. Pero en todos los países, ni siquiera los países que tienen un sistema de vigilancia robusto, están haciendo esto. Entonces, yo lo veo engorroso, burocrático, inútil y que todo se deriva porque no tenemos vacunas. Las personas no tienen por qué regresar, porque tiene que, o sea,
puede ir y venir y buenos días, mis datos, si es que cuáles datos necesitas, si solo lleva el DPI, su nombre, su registro, su DPI, donde vive, su teléfono, si tiene, lo vacunan y se retira. No hay más. El gran problema en Guatemala es que no tenemos vacuna. Y la gran campaña de comunicación está dirigida a la urbanidad. La gente escucha radio, la gente no tiene radio, no tiene televisión. Aquí estamos llegando en Canal Antigua a un segmento de la población, pero la población que vive en Guatemala, que tenemos la gran mayoría de personas, no se está inscribiendo, no está llenando el registro. Estamos interpretando erróneamente que la gente no quiere la vacuna porque es una visión corta o miope del gran problema que tenemos en el país. Entonces, en mi opinión, ese registro es innecesario y todo radica porque no hay vacunas. La gente debe ir al lugar y salir vacunada, no tiene que regresar, se llama oportunidades perdidas. Y lo hemos hecho así en niños. Las personas lo maneja así el sistema de atención primaria. La mujer embarazada va a su control prenatal, la abuela va a que la revisen y a la vez hay ahí vacunaciones en los centros de salud. Y no le están diciendo apunte hoy al chiquito y lo trae no sé qué día, de una vez. Si la señora vino con la abuela, con la suegra, con el esposo, el conocido, con quien vino, de una vez sale vacunado. Y entonces esto es para un país como Guatemala, en plena pandemia, sin control, en mi opinión, yo como lo califico es surrealista. Esto es imposible. Guatemala no puede seguir así. Tiene que virar, tiene que cambiar totalmente este sistema, porque si sigue así, Guatemala solo hay un país en Centroamérica que nosotros le ganamos y por poquitito. Y ustedes saben qué país con los problemas que tiene ahora. Entonces Guatemala tiene que virar esa forma de vacunar. Si siguen eso mismo y sin vacunas, así no es la forma. Es complicado. Doctora Calderón, la doctora Sandoval ha puesto un tema complejo sobre la mesa de discusión y es la diferencia entre lo citadino y urbano y las provincias, principalmente las áreas más alejadas de las cabeceras departamentales. ¿Cómo se está comportando la vacunación en las áreas más lejanas de nuestro país? ¿Hay reportes recibidos por parte de la PDH en este sentido? Sí, hace un momento justamente mencionaba que únicamente están disponibles 105 centros de vacunación a nivel nacional. Eh, no tenemos que perder de vista que Guatemala hizo una inversión muy importante de nuestro presupuesto y de nuestros impuestos en la compra de la vacuna Sputnik, que tiene una logística particular. Y menciono esto porque nuevamente ahí se reitera ese enfoque eminentemente urbano. Hoy, si vinieran, por ejemplo, 2 millones de vacunas de esta farmacéutica, de esta vacuna rusa, difícilmente tendríamos la logística de cómo manejarlo, porque se compraron esta gran cantidad de dosis de vacuna sin tener, por ejemplo, los congeladores que harían más fácil distribuirlas a todas estas áreas rurales. Es decir, que en lugar de acercar los servicios de salud a la población, estamos invirtiendo en hacer lo contrario. Y esa es una estrategia fallida. Y es una estrategia fallida no desde ahorita, que está documentado en muchísimos estudios a través del mundo y sobre todo en Latinoamérica, que es una forma errónea de manejar la salud pública. Son análisis muy simples, muy sencillos, pero que se debieron de haber hecho en el tiempo oportuno, previo a hacer esta inversión importante del presupuesto que está asignado en este decreto 1/2021 y que hoy muchos técnicos nos seguimos preguntando cuál va a ser la respuesta del Ministerio de Salud para el manejo de esta gran cantidad de dosis de vacuna Sputnik si en algún momento llegaran a ingresar al país. Ahora bien, doctora Sandoval, digamos, en ese punto con el tema que mencionaba ya la doctora Calderón, ¿se puede hacer algo por este incumplimiento del contrato? Digamos, si existían promesas, si existía un compromiso de traer vacunas, ¿se debería de cumplir con eso? Digamos, ¿qué vía o qué formas hay de parte del gobierno también para resolver esta situación? ¿O es un contrato que simplemente no tenía ningún tipo de garantías, por ejemplo?
Inés, llevamos o sea, en marzo cumplimos un año. En marzo cumplimos un año de la pandemia. El gobierno ha tenido desde diciembre para acá, es decir, 8 meses con gente a la que le paga para que le dé la respuesta que usted me acaba de decir. Yo no la sé, yo soy clínica, soy infectóloga, es decir, hay gente ahí a la que le pagan y que tiene la expertise para agilizar este tema. Yo es que no encuentro, o sea, realmente no encuentro la razón tan particular por la que Guatemala es el único país del mundo mundial que no consigue tener negociaciones más que con una farmacéutica que es Sputnik y que le firma y que no le da cronograma y que estamos todos los días lunes esperando, parados esperando el cronograma y que nos digan no se sabe y seguimos haciendo nada. Porque todo lo que se hace que no tiene producto es que no hay vacunas. Entonces, yo lo que le puedo decir, María Inés, es de que el país no tiene vacunas, no tiene un semáforo que funcione, las municipalidades no están manejando correctamente, no tienen directrices, no hay un timón en el Ministerio de Salud que les oriente cómo manejarse según ese semáforo. Todo está abierto, fútbol, comercio, es decir, lo que único que está cerrado es las escuelas. Y no miramos tampoco que vayan en camino de hacer un protocolo correcto para que los pobres chiquitos puedan tener condiciones correctas para poder volver. Entonces aquí lo que miramos es que estamos viendo improvisación, estamos viendo vueltas en círculo, pero no miramos que se tomen estrategias. En mi opinión, lo que se requiere es que vengan y sienten sobre la mesa y analicen si lo que han hecho ha sido incorrecto, pues que lo reparen. Pero lo que Guatemala ya no podemos es seguir sin vacunas. No podemos. Esto no se puede seguir así. La gente no puede viajar y exponerse y endeudarse para ir a vacunarse y venir acá con que no superamos ni siquiera el 3-5% de población. La inmunidad colectiva está muy lejos y así no vamos a conseguir parar la pandemia. Licenciada Calderón, a partir del mapeo de esos 105 centros de vacunación a nivel nacional, ¿cuáles son las áreas más desprotegidas en la estrategia de vacunación implementada? ¿Cuáles son las áreas del país que menos acceso entonces tienen tan solo a los centros de vacunación, no digamos a las vacunas? Sí, de lo que recuerdo en este momento, de donde menos reportes existen de vacunas aplicadas, aparece Ixcán y aparece Huehuetenango. Es decir, áreas sumamente lejanas y la mayor parte, más del 70% de la vacunación sigue estando concentrada en el departamento de Guatemala. Eso lo que nuevamente nos refleja, más allá del tema de que hace falta un enfoque rural, es que nuevamente la estrategia es una estrategia injusta, es una estrategia que es excluyente, que limita el acceso a la vacuna para todos los guatemaltecos, porque el mismo derecho universal tiene el guatemalteco que vive en Huehuetenango o que vive en Ixcán que el que vive en la zona 5 o en la zona 18 a tener acceso a la vacuna. Estas son las debilidades sustanciales que hemos venido denunciando dentro del plan de vacunación en el contexto del mandato constitucional de la Procuraduría de Derechos Humanos, pero que hoy seguimos sin entender por qué no se atienden, tomando en cuenta que este decreto que le da vida al presupuesto para la adquisición de la vacuna el 1/2021 indica con claridad que el acceso a la vacuna debe de ser gratuito y universal. Sin embargo, ni siquiera ese principio tan básico en este momento se está respetando. Es sumamente triste, es sumamente lamentable, porque hoy por hoy la vacunación sigue siendo la única arma que tenemos para poder vencer a la pandemia o por lo menos contenerla en un país en donde, como bien mencionaba la doctora Sandoval, carecemos de una estrategia integral de respuesta a esta emergencia sanitaria que seguimos enfrentando. Doctora Sandoval, y digamos en este sentido ya de lo que las dos mencionaban, digamos hacia dónde virar, como usted decía, y cambiar esta estrategia injusta que ya, como bien decía la doctora Calderón, digamos, ¿qué soluciones viables a corto plazo se pueden llevar a cabo desde su expertise para solucionar este problema?
Y es que en esa línea yo diría que coincide también porque Quetzaltenango, Huehuetenango son municipios que están teniendo índices de positividad por arriba del 30%. Y en la generalidad tenemos, con esos 1.800 casos que tuvimos los últimos, estamos teniendo índices de positividad que van arriba del 20-25%, con las mismas camas, con el mismo sistema de salud, pero ahora ya la gente no tiene temor de la COVID, es decir, todos hemos perdido familiares, conocemos pacientes que han estado graves, pero pareciera ser que ya no se habla de las medidas preventivas y tampoco la vacunación va a hacer efecto cuando la mitad de la población, es decir, 50% como mínimo de coberturas empecemos a alcanzar. Y lo que se busca es un 70-80% de positividad de vacuna, es decir, que la gente sea alcanzada con vacuna, pero no vamos a ver cambios hasta que no se consiga de mínimo unas tasas del 50%. En ese sentido, lo que yo pienso es que se tiene que ser humilde, se tiene que ser realista, objetivo, poner los pies en la tierra y decir, esto no está funcionando. No verlo como una cosa que es pasajera, es decir, esto es crítico. Guatemala no va bien, la vacunación que se está dando va a un ritmo fatal y necesitamos, lo primero es tener vacunas. Guatemala necesita disponer de vacunas de las que se puedan llevar a los lugares cercanos a la comunidad, donde usted vaya a la gente y no le ponga obstáculos y barreras para que la gente tenga que quedarse en el camino y andar buscando. Yo, como lo digo muchas veces, pareciera que la gente está mendigando una vacuna que es su derecho y no está siendo equitativo. Entonces, lo que hay que hacer es poner sobre la mesa que tenemos, ¿va a venir o no va a venir Sputnik? ¿Es lesivo o no es lesivo? Pero definámoslo ya, por favor, que van pasando 7 meses ya y no miramos claridad. No podemos seguir escuchando estas historias de el departamento legal de no sé qué lo está revisando. O sea, los pacientes que llegan al intensivo, que están en las áreas de COVID, no les podemos decir eso, los tenemos que recibir, hay que ingresarlos. Y no hay suficientes ventiladores ni medicamentos. Entonces, esto apura, esto es urgente y hay que buscar soluciones. Y la solución principal es vacunas. Necesitamos tener vacunas y poder administrarlas, no guardadas ni engavetadas, puestas en el brazo de las personas. Sin eso, difícilmente. Doctora Calderón, a partir del dato que da la doctora Sandoval, y es que el día de hoy el Ministerio de Salud Pública reportó 1.861 nuevos casos en las últimas 24 horas. Teniendo estos índices de contagio reportados y el escenario que plantea la doctora Sandoval, ¿tienen ustedes reportes de que en otros hospitales del país hay escasez de insumos? Ya estamos dejando por un lado el tema de la vacunación, que es preventiva, y pasando a enfrentar las condiciones con las cuales el sistema de salud está enfrentando la pandemia de la COVID-19. En la Procuraduría de Derechos Humanos prácticamente tenemos y estamos investigando denuncias de toda la red hospitalaria, prácticamente de todos los hospitales del sistema. Si bien es cierto, el Ministerio de Salud ha reconocido que tiene un desabastecimiento de una línea específica de productos, nosotros hemos logrado identificar que la situación es mucho más complicada y el desabastecimiento es mucho más profundo. Es decir, no hacen falta únicamente medicamentos para inducir la sedación para los pacientes que necesitan ser ventilados. Hacen falta desde productos muy básicos como los antibióticos que se utilizan de forma sistémica, los analgésicos, medicamentos para la presión, medicamentos especializados para atender cáncer y sobre todo para atender COVID. Es decir, estamos en una situación sumamente crítica. Y también recordar que cada vez que vemos ese tablero que se publica todos los días o las actualizaciones que van publicando el Ministerio de Salud, ese es precisamente el reflejo más claro que tenemos de que el manejo de la pandemia es un manejo fallido prácticamente en todas las aristas, desde el tema de vacunación hasta el número y el acceso y disponibilidad de pruebas que tenemos en el servicio. La situación en este momento es crítica y es alarmante porque estamos efectivamente sin vacunas, sin pruebas
sin capacidad hospitalaria para atender a la población que requiere la atención. Los pacientes están llegando sumamente graves porque nuevamente no tenemos esas campañas basadas en riesgo y no sabemos efectivamente en dónde está el liderazgo, quién realmente dentro del Ministerio de Salud está tomando las decisiones para el manejo de la pandemia. No tenemos ese punto focal, no logramos identificar bajo qué criterios se toman las decisiones o se dejan de tomar las mismas. Mientras tanto, seguimos involucrándonos y quebrando más el sistema y esto lo que cuesta es vidas de guatemaltecos que todos los días están enfermando de gravedad y están falleciendo. Doctora Sandoval, para terminar su mensaje final y conclusiones, sobre todo considerando el tema de que mucha gente ha descuidado los cuidados contra COVID-19, como usted ya lo mencionaba. Y yo hago un llamado, la población, yo diría que urgen las vacunas cuando sea su momento, su turno, y logre conseguir vacunarse en este país que le pone muchos obstáculos, que lo haga, que se vacune, que registre a quien tenga que registrar, pero sobre todo si ya está vacunado o no está vacunado, no bajemos la guardia. Las medidas preventivas, la mascarilla, el distanciamiento, el higiene de manos, pero sobre todo los lugares ventilados. No estamos todavía a salvo solo por tener el hecho de tener una dosis de vacuna, ni los que tenemos las 2 dosis de vacunas podemos hacer de momento una vida o reuniones o actividades como si fuese cuando no estábamos en pandemia. No es seguro todavía. Necesitamos tener la inmunidad colectiva. Así que yo hago un llamado a la población que busquen los lugares ventilados, abiertos. Y si no es necesario, yo sí hago un llamado a la población que se quede en casa. No estamos a niveles de junio, julio del año pasado. Lo Muchísimas que vivimos, gracias. ¿verdad? No es fácil. Muchísimas gracias, perdón que nos hemos quedado sin tiempo, pero el agradecimiento a ambas por haber atendido este llamado de Canal Antigua para trasladarle a la audiencia pues las impresiones técnicas y especializadas respecto de cómo se está llevando el tema de la vacunación y enfrentando la pandemia. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias, feliz noche. Hasta luego. Quédese con nosotros porque al volver analizaremos lo que está sucediendo ya a estas horas desde de la noche en la toma de la aduana Tecunumán, un tema que impacta a la economía nacional. Recuerde que acá le tenemos el mejor enfoque noticioso.